Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Sánchez. Soy el responsable del canal de partners y desarrollo de negocio en T2 Business como mayoristas de Walhalla Cloud. Hoy hemos querido grabar este vídeo corto, la verdad que muy cortito, para enseñaros cómo podemos implementar un disaster recovery en una máquina que tengamos on-premise, ya sea un servidor virtual, un servidor físico o que tengamos en cualquier otro proveedor cloud, ¿vale? Como sabéis, en Walhalla tenemos dos plataformas como servicio, infraestructura como servicio, que sería una en KVM y otra con tecnología VMware, que básicamente lo que nos permiten es crear nuestro data center virtual, ¿vale? Con todos los elementos que ello conlleva. Para la parte del backup, Walhalla ha apostado por Acronis con su plataforma multitenant, desde la que podemos tener diferentes clientes y además podemos hacer backup de diferentes dispositivos. Como podemos ver aquí, podemos hacer dispositivos de PCs, Windows, Mac, servidores Linux, Windows también, cualquier tipo de hipervisor, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Por qué os cuento esto? Os cuento esto porque lo primero que hay que hacer a la hora de implementar un disaster recovery es hacer un backup de la máquina a la que queramos proteger, ¿vale? Luego estableceremos el RPO que necesitamos y reservaremos el failover, o sea, lo que es la parte de CPU, de RAM, de disco, etcétera, etcétera, en ese almacenamiento que nos va a servir después, en caso de que la máquina principal caiga, poder trabajar con esa máquina que estamos protegiendo. Estoy con mi compañero Rubén del departamento técnico, que él nos lo va a mostrar, pero básicamente para que tengáis una foto un poco general, la forma de realizar un disaster recovery sobre una máquina es, el primer paso, tenemos que hacer, como digo, un backup de esa máquina y después lo que tendremos que hacer es levantar esa máquina o el sistema levantará esa máquina en el failover que hayamos reservado en caso que detecte que la máquina principal pues haya caído. ¿Vale? Y eso es un poquito lo que vamos a ver aquí. Luego, al final del vídeo, sí que os voy a mostrar también los costes asociados a esta implementación, dependiendo siempre del tamaño de la máquina, para que eso os quede ya una foto global de lo que es el servicio. ¿Vale? Rubén, estás por aquí, ¿verdad? Sí, estoy por aquí. Pues nada, todo tuyo y para que nos muestres cómo podemos desarrollar el plan de disaster recovery para una máquina en concreto. De acuerdo, Ángel. Pues lo primero es tener una máquina añadida en Acronis. Lo podemos hacer a través del botón de añadir. Aquí sale si quieres añadir un Windows, un Mac, un servidor Linux y diferentes servicios de virtualización. En nuestro caso, una máquina Windows, que ahora mismo hemos supuesto que tendría un problema. Aquí nos la marca como offline, por lo tanto podríamos realizar un DR. Para poder realizar un disaster recovery, primero nos tendríamos que ir a la parte de disaster recovery, en la parte de conectividad, y aquí donde a nosotros nos sale esta red, a vosotros os saldría directamente añadir network. Sin nada, aquí pondríais vuestra red, la que corresponde al servidor. Es decir, si por ejemplo es la 01, tendríais que poner el /24. A nosotros no nos lo permite porque ya tenemos añadido una y le daríais añadir. De esta manera, Acronis directamente te generaría una VPN virtualizada con esa red y con ese rango. Posteriormente a esto, ya sí que nos vamos a la máquina, la cual tendría un problema, que aquí nos saldría como offline, exactamente como nos sale ahora. Le daríamos a la tuerca y nos iríamos al apartado de Disaster Recovery. Y vamos a crear un servidor de recuperación a través del plan de protección. Lo generamos. Aquí seleccionamos la CPU y RAM. Tal y como ha comentado mi compañero, cada esto tiene una serie de costes. En nuestro caso, nuestra máquina tiene 2 Virtual CPU y 4 GB de RAM. Como podemos ver aquí, esto no... 2 Virtual CPU y 4 GB de RAM no está predefinido. Esto son Vale, o sea, esto quiere decir, son Rubén, que si sabores. eso, son sabores que ya están predefinidos, por lo tanto, si yo tengo una máquina de 2 Virtua CPU y 4 gigas de RAM, debería de irme al paquete que está con 2 Virtua CPU y 8 gigas de RAM. ¿Es Claro, así? tienes que irte a este paquete. Si tu máquina consume el 100%, el 80% o todos los recursos que tú le has metido, realmente sí te tendrías que ir a 2.8. Ahora, si estás completamente segura o seguro de que tu máquina no va a consumir los 2.8 y que se puede quedar en 1.4,
sin superar el Core 1, sin que esté al 100, al 150 o al 200%, te puedes ir a este. Claro, Pero es que esto, no vale, sé. sí. Esto para que se entienda bien, claro, luego cuando veamos el fichero de costes lo entenderemos mucho mejor. Muy rapidito, en lo que son los costes tenemos que tener dos cosas en cuenta. Primero, para el coste fijo de ese servicio, vamos a tener que tener en cuenta el tamaño de disco de la máquina virtual. No va a importar ni la CPU ni la RAM que tenga. Ahora bien, cuando queramos recuperar esa máquina y levantarla, en caso de que la mía haya caído, ahí sí que voy a tener que tener en cuenta la RAM y los cores que tenga esa máquina. Por lo tanto, como bien dice Rubén, claro, si como no hay un paquete, por ejemplo, en este caso, de 2 bits de CPU y 4 GB de RAM, imaginemos que nosotros tenemos una máquina de 2 bits de CPU y 4 GB de RAM, claro, si nos quedamos en el 1.4, tenemos que estar muy seguros que de manera habitual esa máquina no está superando ese core de capacidad constantemente, porque si no, cuando la levantemos aquí va a ir mal. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer para definirlo bien es o bien levantar lo mismo o superior. En este caso, como no hay un 2.4 como tal, tendríamos que irnos al 2.8. Y en base a lo que nosotros decidamos aquí, es en base al coste que yo voy a tener, como después, como digo, vamos a ver en el fichero. Correctísimo. Bueno, posterior a esto, elegiremos la red que hemos generado previamente en la parte de conectividad. Y esto es la IP. Esta IP no tiene que estar en uso en nuestra red local, ¿vale? Nuestra red local no tiene que estar en uso. Es decir, si nosotros tenemos una máquina o un ordenador que esté utilizando la 66, cambiarla, iros por el rango alto, 210, 215, 220, que normalmente no está en uso. Esto es la virtualización de conexión que va a hacer la VPN a través de nuestro equipo para que os podáis conectar a vuestra máquina. Vale, porque luego, Lógicamente, si Rubén, está en uso, perdona, sí, sí. dígame. No, decía, no, me surgió una pregunta aquí. Entonces, vale, el sistema cuando yo establezco un DR contra una máquina, digamos que no automatiza el proceso para levantarla. Es decir, tengo que ser yo como administrador de sistema el que se dé cuenta de que esa máquina principal ha caído. Me tendría que venir aquí para crear este plan que estamos creando, para más que el plan, el DR. Y esto, digamos, que es la parte en la que yo le voy a decir cómo me voy a poder conectar a esa máquina, porque entiendo que si en esa máquina principal están trabajando 8, 10, 15 personas, esas personas van a tener que estar trabajando después contra esta máquina. Entonces, digamos que esta es la parte en la que defines el camino que van a seguir o cómo van a conectarse a esa máquina. Sí, bueno, en este caso lo vamos a hacer de dos maneras. Vamos a establecer también una IP pública para que en el caso de la máquina esta en concreto que tiene habilitado el escritorio remoto podamos conectarnos a través de la IP pública y también la parte de la VPN. ¿Cuáles son las pegas entre las dos? La IP pública directamente en el escritorio remoto no va casi nada cifrada y esto va a través de VPN y por supuesto va todo el tráfico mucho más cifrado. Entonces, claro, esto en concreto es para que lo que hace Acronis es virtualizarte una VPN, ¿vale? Te virtualiza como un cono y posteriormente te da salida a tu máquina. Tu máquina, en este caso, se le va a asignar la IP 66. Si tú la 66 la tienes utilizada por otra máquina o por cualquier otra cosa, cuando tú te tires por cualquier otro servicio, cuando tú te tires de conectar a través de escritorio remoto, o bien vas a entrar en otra máquina Uh -huh. o bien te va a decir no se puede conectar, pero no te vas a poder conectar porque esa IP de esa máquina ya existe en otro servicio tuyo. Entendido. ¿Vale? Entonces aquí vamos a habilitar la IP y vamos a elegir un RPO pues de lo mínimo, que son 15 minutos. Vamos a seleccionar un nombre. Vale, esto quiere decir, Rubén, perdona que te corte, para que lo podamos entender bien. Esta parte de aquí lo que quiere decir es que cada 15 minutos yo voy a estar haciendo un incremental de esa máquina, entiendo, cuando yo vaya a recuperarlo, el máximo tiempo de pérdida que voy a tener son esos 15 minutos de datos, me refiero. Correcto, Vale. Claro, correcto. esto lo que define es el RPO. El RTO no está definido en ningún sitio, es decir, como no es un proceso automatizado, como estábamos hablando ahora, entiendo que ese RTO va a constar de, primero, que yo me dé cuenta que el servicio está caído, acceder a la plataforma, crear el disaster recovery y darle a ejecutar y luego el tiempo que tarde en levantarla, que entiendo que será dependiendo del tamaño de la máquina también. Correcto.
Correcto. Todo eso conllevaría el RTO. Depende más de una persona que Ujú. del propio Acronis en general. Por último, aquí tenemos las reglas del firewall, los cuales por defecto está todo como denial. Nosotros lo vamos a poner como allow, ¿vale? Vamos a permitirlo todo. Esto, a ver, si lo que queréis es hacer una conexión de escritorio remoto y queréis más protección, no pongáis todo allow, ponerlo DNI y añadir la excepción en este caso en el puerto 3389, o si tenéis puesto un NAT que el 338 os pase al 3389, etc, etc, etc. En nuestro caso, para, para hacer, para que las conexiones sean rápidas y demás, no vamos a generar un NAT ni tampoco vamos a poner denial y añadir la excepción. Vamos a directamente crearlo aquí con allow y ya está el nombre. Ya lo tenemos seleccionado, por lo tanto vamos a generar el plan. Posteriormente, Ángel, vas a ver cómo esta máquina, todos los cambios que ya has realizado en dicha máquina, lo puedes transferir a un SXI o a un Hyper-V. Es decir, puedes volcar la máquina. Vale, ahora mismo nos ha generado un plan en el cual tenemos establecida esta IP, que es la IP de la máquina, la 66. Nos ha asignado, mejor dicho, esta IP pública, que es la que va a tener este acceso. Le hemos asignado nosotros que 15 minutos y le hemos dicho que las reglas del firewall, que como veis no nos permite editarlas, va a ser todo permitido. Vale, pues partiendo de esto le vamos a dar failover, lo vamos a poner en producción y vamos a seleccionar nuestro último backup, Ah, que es vale, cuando veo. cayó la máquina. Vale, veo que también tienes un test, ¿no? Eso es para probar si va a ir bien, en fin. Vale, o Claro, sea. Ujú. puedes hacer un test failover por si acaso. No estás completamente seguro de que la IP, la 66 que hemos puesto, Ya. no está libre, pero tampoco sabes si está ocupado. Entonces puedes lanzar un test, eh, te lo lanza todo tal cual, lo pruebas, verificas que a través de la 66 puedes acceder a través de VPN, si tu elección es a través de VPN, y pues que accedes bien, lo pasas a producción, que no accedes bien, editas el plan, cambias la IP Ujú. y lo vuelves a lanzar. Como digo, si no estáis completamente seguros de que en IP de rango bajo, es decir, de la 1 al 100, está libre, tirados por encima de 200, que normalmente no están asignadas. Hasta 253 Ujú. podéis meter cualquier IP. Normalmente, tanto las partes de asignación de los routers primero van del 1 al 100, luego van del 100 al 200 y luego del 200 al 253. De normal, el tercer rango no suele estar en uso. Vale. Entonces esto le damos al plan de producción porque nosotros conocemos que la 66 no está en uso y le damos a empezar. Vale, he visto ya que te ponía todos los últimos incrementales que se han ido haciendo. Entonces tú seleccionas el último. Correcto, en mi caso selecciono el último. Aquí se pone a preparar para visualizar los cambios que se están realizando y demás. Aquí si nos vamos a Disaster Recovery, la parte de servidor, aquí sale todo. Te salen los detalles y aquí en las actividades te dice lo que está haciendo ahora mismo, que ahora mismo está corriendo la máquina virtual desde el backup, está a la vez optimizando los puntos de recuperación, los discos, es decir, es multiproceso. Eso sí, multitarea, sí, perfecto. Vale, o sea que esto nos va a decir con claridad también el RTO que va a tener Correcto. con esta máquina en concreto. Dependen de varios factores, pero por experiencia, mira, ves, aquí ya nos pone, suele tardar unos 10 minutos aproximadamente. Ujú. Aquí siempre vamos a tener, aquí nos va a decir todo el rato el tiempo que queda, si va en qué estatus se encuentra. Bueno, nos dice aquí que esto ha tardado un segundo. Ujú. Vale, Y te va aquí en diciendo todas las concreto, tareas que está haciendo. correcto, aquí en concreto está comprobando si la IP pública funciona. Es decir, si desde fuera te puedes conectar y también si la parte de la IP que hemos asignado, la 66, podríamos acceder. Ujú. Concreto está en ese paso. Y por otro lado, por detrás está copiando datos. Suele ser bastante rápido.
Ujú. Y la máquina es 2.8 hemos puesto, ¿verdad? La que está levantando. La máquina me hemos puesto 2.8. ¿Qué tamaño de disco tiene esta máquina, Rubén? ¿Aprox? 90 gigas. 90 gigas. Es un Windows Server de 90 gigas. Concretamente estaba en un SXI Ujú. Sí, y porque en realidad nosotros este plan de Disaster Recovery lo podemos implementar sobre la máquina que nos dé la gana. Es de igual que esté en OVH, en ARSYS, en Amazon, en Azure, con tal de poder instalar ese agente de Acronis, nos da igual, ¿no? sí, además lo puedes hacer de varias maneras. Es decir, en el caso de que tengas un SXI, puedes meterlo directamente al host y que te lea todas las máquinas Sí, eso y ya implementarlo a eso. partir de ahí. Ujú, O como lo he hecho yo, que ha sido directamente en la máquina, ujú. he puesto y le he metido a la gente Ujú, ujú. por la lateral. Sí, claro, a ver, si está claro, teniendo un SXI con varias máquinas y es más cómodo porque bajas la appliance, levantas la appliance y ya es capaz de la plataforma de ver todas las máquinas y tú decides sobre cuál quieres trabajar. Claro, a ver, si lo haces directamente desde el host, ¿vale? Desde el SXI o desde el Hyper-V, luego en el apartado siguiente, ¿vale? Por ejemplo, ya has terminado aquí de hacer los cambios, ya has recuperado la máquina, quieres Mm, pasar los datos de un lado a otro, ya. tú lo puedes volcar directamente en un SXI o en un Hyper-V, no directamente a la máquina. Entonces, Mm, si metes el host directamente, pues ya lo tienes. Si no lo has metido, lo tienes que meter. ujú. Entonces, Vale, o esto, sea que digamos que yo esa máquina que crea ahí, si lo he entendido yo bien, también puedo descargarme esa máquina y ejecutarla en otro sí, SXI. ¿Podría sí, ahora hacerlo? podrías hacerlo. Sí, ahora te lo mostraré. A ver cuando esto. Ahí dice que le quedan 10:41, ya llevamos unos 4 minutos aproximadamente, ¿no? Más o menos. Bueno, de todas formas, luego nos da el dato total, ¿no? Del tiempo que ha tardado. Sí, correcto. Mira, aquí, por ejemplo, te dice que. Hombre, lo único que por mi parte le faltaría, ¿no? Bueno, siempre se dice lo mismo, ¿no? Cuanto más azúcar, pues más dulce. Pero sí que estaría bien que fuese el propio sistema quien detectase a través de esa VPN que no tiene PIN, por ejemplo, con la máquina principal y que ya el plan estuviese preparado y simplemente chup, lo levantase y ya ganas tiempo en ese sentido, no tienes que entrar tú aquí, a preparar el plan es una tontería. Hemos visto que se tarda un minuto en concreto, no se tarda más, y luego lanzarlo y ya está. Pero bueno, si realmente la máquina fuese capaz o el sistema fuese capaz de detectar que no tiene PIN con esa máquina principal y que sea autónoma para lanzar ese failover, estaría perfecto. Digamos que este es un disaster recovery semi-automatizado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, semiautomatizado, lo podríamos decir así. Lo hace todo solo, pero. Claro, pero tienes que lanzarlo tú. Ujú. Bueno, Vale, ya hemos visto que ha terminado todo. Lo máximo que ha tardado ha sido 6 minutos. 6 minutos la tardado en total. Sí, 6 minutos en total. Aquí ya nos aparecen las diferentes opciones de toda la máquina. De por sí podemos iniciar la consola desde aquí, que nos va a dar acceso a la máquina. Esto es una opción de conexión. Ujú. En el caso de que, por ejemplo, se nos hubiese olvidado o esta máquina no tuviese acceso a un escritorio remoto, además para realizar la conexión, directamente desde aquí podríamos hacer los cambios ideales. Ujú. Los ponemos, habilitamos el escritorio remoto y ya posteriormente pues nos podríamos conectar desde los diferentes parámetros, en este caso IP pública, por ejemplo.
Bien. ¿El efecto demo? Como se suele decir, a ver si yo soy... Voy a poner en práctica lo que acabo de decir. Que no tiene internet todavía. Igual no se lo ha dado todavía. Igual estamos corriendo mucho. Puede ser. Corrido demasiado. Bueno, desde este apartado de consola se puede visualizar ¿Qué es lo que también está sucediendo? si la máquina no tiene todavía internet. Aquí vemos que sí que nos ha asignado el 2.8. Ujú. Ya estamos en el 2.8. Vale, tiene permitida. Esto es lo que me preocupaba a mí. Vale, ahora a ver si por aquí le asigna la red ya. Que todos sabemos cómo suele ser Windows a veces. Hmm. Mira, ves aquí, cuando ya hayas realizado todos los cambios en la máquina y demás, si lo que quieres es transferirlo a otro lado o transferirlo a tu SXI y demás, si hubieses añadido el SXI, aquí te saldría, o el Hyper-V, aquí te saldría para poder volcarla a la máquina con todos los cambios que hayas hecho. Sin embargo, no nos sale porque nosotros instalamos el agente directamente en la máquina. Claro. Ahí ha dado un... Satisfactorio con errores. Todo permitido. Mira, ya tenemos internet, Ujú. ¿vale? Ya nos lo ha facilitado, ha tardado un poquito más de lo esperado. Por tanto, si ahora nos vamos aquí a escritorio remoto, efectivamente Ahora ya puedes. ya podemos acceder. Venga, voy a iniciar el LibreOffice. Vale, pues aquí tendríamos a las personas trabajando en el caso de que fuese a través de la IP pública. Que quieres hacer una conexión más segura a través de la VPN? Sin problema. Nos vamos aquí al apartado de conectividad, nos vamos al Show Properties y aquí le daríamos a descargar configuración para OpenVPN. Aquí una pregunta me surge aquí, Rubén, que esto lo hemos visto también y quería comentarlo. Yo para agilizar claro, entiendo que esto es el programita de la VPN que van a utilizar cualquiera de los usuarios que quieran acceder a esa máquina que Sí, acabamos de aquí te levantar. puedes descargar el programa. Pero yo esto lo puedo dejar preconfigurado antes, es decir, yo en cada uno de los equipos que sé que en caso de que caiga el servidor principal tienen que seguir trabajando, puedo coger cada uno de los equipos de estas personas e instalarle ya el cliente de VPN y cuando pase cualquier cosa yo les digo, oye, es ejecutar ese programita y acceder a través de ahí, dándoles la IP y ya está, ¿no? Entiendo. O tengo que instalarlo después de haber creado el Disaster Recovery aquí y tener la máquina ya activa. No, a ver, tú puedes descargar este fichero de configuración y meterlo a, a todos tus usuarios, pero si, por ejemplo, si en el servidor tienes puesto que todo se permite y después lo cambias a Denial excepto el 3389, tendrás que regenerar el fichero de configuración y volver a meter a todos tus usuarios o todos tus clientes o lo que corresponda el fichero de configuración. ¿Por qué? Porque has hecho un cambio a nivel de red. Aunque no sea a nivel de VPN, has hecho un cambio a nivel de red de la máquina. Vale, entonces digamos que si yo siempre creo un plan de disaster recovery, el mismo, no tengo que tocar ese fichero. Es decir, un Claro. ejemplo podría ser si yo tengo un plan de disaster recovery de 15 minutos, con el RPO de 15 minutos, y cambio a 40, entonces sí que tendría que volver a reconfigurar ese fichero para que todos lo tengan bien, entiendo, o no es a ese nivel.
En el caso de RPO, no. No. En el caso de que sea a nivel de red, sí. Vale, Tienes que, tienes que modificarlo. vale. Bueno, yo lo voy a guardar aquí, el fichero de configuración. Aquí, por aquí se me ha descargado. Y me voy al OpenVPN. Voy a importar el fichero, que es este. Sí, perfecto. Y le voy a dar a conectar. Por defecto, el usuario que tienes que meter aquí es el usuario de la Acronis, el que tiene acceso al Disaster Recovery. Todos estos los podéis generar en Manage Account, en la parte de usuarios. Podéis generar todos los usuarios que corresponda. Pongo la contraseña que me va a verificar y me va a decir, mira, ya estamos conectados a la VPN. Aquí. Me dice que Ujú. estoy asignado en la 1806. Esto es la primera parte de la VPN, es decir, propiamente estamos conectados en la VPN. Como es todo virtualizado y demás, esta 18066 nos tira a la 66. Es decir, si nosotros quisiéramos acceder a esta máquina, la tenemos, la 66. Vamos a acceder y ahora mismo, pues aquí está el LibreOffice, ejecutado de la vez anterior. Ujú. Si son ciertos usuarios, como bien sabréis, tendréis que utilizar la Remote Desktop, las licencias, porque al fin y al cabo es la máquina. Entonces, nos salimos, aquí nos dice que estábamos conectados, mejor dicho que estamos, porque seguimos conectados a la VPN, y que del punto al sitio tiene una conexión, la cual es con el usuario técnico, eh, desde esta IP, a través Ujú. de este puerto, a esta hora y que ha transferido este tráfico. Muy bien. Y, Y poco más, ¿no? Entiendo. y poco más. Si ya habéis terminado de realizar todos los cambios y demás, ya sé que, tal y como he comentado antes, te puedes ir aquí al apartado de servidor, al failback, y ya lo mueves a otro lado. A una máquina directamente no puedes hacerlo. Ah, vale, esta parte también es para, claro, volver a dejarlo caer. Claro, si yo estoy aquí trabajando 4 o 5 horas o 2 días, lo que sea, contra esta máquina, se van a producir cambios en esta máquina que luego tendré Claro, yo que volver a reflejar en el servidor que cayó, ¿no? correcto, Vale, o sea, digamos que esta es la parte donde haces el fileback. correcto. Mm, Entonces, luego ya para desmontarlo es muy fácil. Le damos aquí a ujú. cancelar, y una vez que le damos a cancelar y a confirmar, ya todo se para y te deja el plan. Te Eso es deja lo el que te iba a plan tal y... preguntar. Eso es lo que te iba a preguntar. Claro, yo ahora en este caso sí que puedo dejar el plan preparado, ¿vale? Por ¿Mm? lo tanto, si sucede algo en mi máquina, ahora en este caso solamente tendría que venirme hasta aquí y darle a ponerlo en producción, ¿no? Entiendo. Sí, le darías otra vez a ejecutar, le darías otra vez a start, mejor dicho, y Vale, o sea, ya te lo... por lo tanto no tengo por qué crear el plan de Disaster Recovery en el momento en que pase algo, sino que yo lo puedo dejar de antemano creado. Sí, claro, por supuesto, lo puedes Claro. aquí en cada máquina tú te puedes ir aquí a la parte Claro, de disaster, a la y parte ya de lo vas disaster recovery, configurando. y ahora donde nos aparece el plan este, pues no aparecería nada y pondría create recovery Ujú, plan o ujú, create recovery disaster ujú. Vale, 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 vale. Perfecto. de por sí. Mira, Ahí puedes. Ujú. si lo borramos, el plan lo puedes Sí, ver aquí. te permitirá crear uno nuevo. ¿Ves aquí? Create Ujú. recovery server. Está claro, está claro. Y en el caso de que tengas un plan de protección ya hecho, create recovery server from protection plan. Claro, y entonces ya te lo carga el que tenías. Y ya aquí Ujú. te lo gestionas todos. Muy Y bien. esto es todo. Muy bien, pues la verdad que me parece una forma muy, muy sencillita Por lo que de establecer un plan de disaster recovery contra una máquina que tengamos crítica. Es rápido, es sencillo y bueno, vamos a ver también los costes asociados, ¿no? Lo que correcto, te implican. doy paso a ello. Sí, déjame que presento yo y así os muestro el fichero Excel, ¿vale? Para que lo podáis ver y así ya entendemos todo lo que es la foto total.
Vale, estáis viendo este fichero, ¿verdad, Rubén? ¿Se ve el Excel que tengo delante? Sí, Vale, perfecto. Bueno, pues como os decía antes, aquí hay dos partes, ¿no? Digamos que hay una parte que es la parte fija, que vamos a tener que afrontar de manera mensual, y luego hay un coste asociado a la actividad o a la puesta en producción de ese plan de Disaster Recovery, ¿vale? O sea, es decir, va por horas y tantas horas yo tenga activado ese Disaster Recovery, pues tanto coste tendré, ¿vale? Entonces vamos a hacer el ejemplo en una máquina como hemos levantado nosotros de 2.8, ¿vale? Esto es lo que hablábamos antes. Aquí tenemos, como podéis ver aquí, todos los cómputos, ¿vale? Que tienen los paquetes que están predefinidos ya para lo que es la propia facturación, ¿no? Del servicio. Bien, empezamos por la parte de arriba. Como podemos ver aquí, podemos hacer un disaster recovery de un PC, no es lo más habitual, evidentemente, pero podemos hacerlo también de un servidor virtual o de un servidor físico, ¿vale? Como os decía aquí, básicamente lo que cuenta para esa reserva mensual que yo voy a tener que hacer del servicio es el tamaño de la máquina, pero el tamaño en cuanto a disco. Aquí en la parte de la parte fija no es necesario saber ni cuánta RAM ni cuánta CPU tiene. Esto nos va a dar un poco igual, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es contemplar el espacio de almacenamiento del backup que vamos a hacer con esa máquina, dependiendo de ese RPO que queramos, pues evidentemente tendremos más incrementales, por lo tanto, más espacio, ¿vale? Y luego también tenemos que contemplar el espacio de almacenamiento del DR de Acronis, es decir, la reserva del failover, donde yo después levantaré la máquina en caso de que se caiga, ¿vale? Por lo tanto, tendremos que reservar esos dos espacios en el sistema. ¿Que tenemos una máquina de 200 gigas? Bueno, la nuestra era un poco más pequeña, pero bueno, vamos a hacer una máquina de 200 gigas, que más o menos eso suele ser bastante típico, ¿vale? Entre 100 y 200 gigas. Tendríamos que reservar, como hemos dicho, el espacio de almacenamiento y el espacio de DR. Pues bueno, sabemos que tenemos fijo un coste de 63 euros al mes por mantener ese servicio activo, ¿vale? ¿Qué pasa en caso de que se caiga la máquina? Pues que entonces sí que nos tendremos que ir al bloque de abajo y tendremos que contemplar el tamaño de la RAM de la CPU. Aquí, en este caso, nos da igual el disco, ¿vale? Entonces, como podéis ver aquí, tenemos los paquetes de una Virtual CPU 2 GB de RAM, una Virtual CPU 4 GB de RAM. Claro, si nuestra máquina, lo que decíamos antes, si nuestra máquina tiene 2 Virtual CPU y 4 GB de RAM, ¿podríamos elegir este paquete? Sí, podríamos elegirlo, pero teniendo en cuenta lo que decía mi compañero Rubén. Si tu máquina de manera habitual tiene 2 Virtual CPU, pero normalmente está al 25%, bueno, tú sabes que si la levantas con una Virtual CPU va a ir bien. Pero si tú tienes una máquina de 2 Virtual CPU y normalmente está al 95% siempre, pues si la levantas con una Virtual CPU, pues seguramente no vaya bien, ¿vale? Por lo tanto, siempre tenemos que ponernos en el paquete que nos garantice que cuando levantemos la máquina, pues vaya a ir de manera correcta, ¿vale? En nuestro caso, como la máquina tiene 2.4, nos hemos situado en el de 2.8, ¿vale? Una vez de que tengamos esto identificado, a partir de aquí ya simplemente es poner los números del tiempo que queramos tener esa máquina activa. En este caso, una hora esa máquina activa, ¿vale? Pues nos iríamos a 2.50. Si nos vamos a un día entero, pues 24 horas, ¿vale? Pues sabemos que un día entero con esa máquina levantada serían 67 euros por el servicio en producción, ¿vale? Entonces aquí va a depender del tiempo que la necesitemos tener levantada, que va a depender de la RAM y la CPU que tenga la máquina, y para el coste fijo vamos a tener que tener en cuenta el espacio en disco que tenga esa máquina, ¿vale? Bueno, pues como podéis ver, al final, dependiendo un poco de la RAM, el disco, la CPU que tenga y el tiempo, sobre todo el tiempo que queramos tener levantada la máquina, claro, aquí yo siempre explico lo mismo, ¿no? Un DR, cuando establecemos un Disaster Recovery, la primera pregunta que le tenemos que hacer al cliente es cuánto tiempo puede estar su máquina parada en base al impacto económico que tenga cuando una máquina se le cae. Es decir, la pregunta directa sería, ¿cuánto dinero pierdes o cuánta reputación pierdes, que eso se traduce en dinero, si tu máquina está caída un día? Entonces, en base al dinero que pierda, pues compensará tener un Disaster Recovery o no compensará. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Si yo tengo una máquina, por ejemplo, de 16 Virtual CPUs y 128 GB de RAM, ¿vale? Y la quiero tener una hora arrancada, ¿vale? Me voy a 654 euros. Pero si yo tengo una máquina más grande, como puede ser, vamos a poner aquí un cero, ¿vale? Bueno, no nos moleste. Como puede ser 16 Virtual CPU y 256, pues le voy a decir una hora y una hora son 2.619 euros. Tengo que tener muy claro que yo en una hora supero con creces esa cantidad para poder afrontar un DR, ¿vale? Por lo tanto, la pregunta, como digo, es precisamente esa. ¿Qué impacto económico tiene para tu negocio el tener una hora o 24 horas una máquina o un servicio parado?
¿vale? Bueno, pues espero que os haya parecido interesante. El producto se puede probar, ¿vale? Por lo tanto, si queda cualquier tipo de duda, podéis contactar con nosotros, os lo podemos configurar, podemos establecer una prueba para que lo podáis probar y ver si realmente puede compensar para que podáis incluir también este producto entre los productos que lleváis en vuestro portfolio. Pues nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en futuros vídeos. Muchas gracias, Rubén, por tu colaboración y por tu explicación, que ha estado muy, muy interesante. Nada, un saludo. Hasta Hasta luego. otra. Muy buenas, hasta luego.